Hola, bienvenidos al segmento de Estilo Humano. Este es un segmento que la verdad me tiene súper emocionada porque hablar de historia en la televisión nacional siempre ha sido mi pasión. Anteriormente yo lo hacía en este programa, que tenía Estilo Humano, que le hablamos todas las semanas de diferentes temas, y el día de hoy quiero hablar de uno que me parece súper interesante, que tiene que ver con nuestra celebración que tuvimos hace un par de días de Panamá Viejo, el cumpleaños de nuestra ciudad. Y una pregunta que me hacen todo el tiempo es ¿cómo vestía la gente en la ciudad de Panamá? Es una gran pregunta porque tenemos la idea siempre de la pollera y todo, que sí, a nivel folclórico es súper importante, pero en realidad nosotros vestíamos tal y como vestían en Europa y en otros lugares, según información que se ha rescatado, se ha leído, se ha estudiado. Ojo, quiero recalcar que nos falta mucha información todavía. Nosotros no tenemos, digamos, un museo del traje y nos falta bastante por recaudar porque, según siempre digo, somos un país democráticamente muy joven, así que estamos aprendiendo quiénes somos, pero definitivamente hemos tenido muchísima historia a través del tiempo. Cuando llegaron los colonizadores a Panamá, estaban las culturas indígenas y ellos básicamente no utilizaban ropa, estaban desnudos y si te ponían algo en el cuerpo, principalmente eran tatuajes para cubrir su cuerpo, por ejemplo, como los gunas y otras culturas, y también utilizaban la corteza de árboles que se llamaban las cucúas. Cuando llegaron los colonizadores y también los misioneros, tenían que entonces ponerse ropa en su cuerpo y muchas veces eran retazos de lo que utilizaban entonces los españoles. Otra cultura que llega al país también y eso hay bastante controversia con el tema, pero en realidad en Panamá sí existieron esclavos africanos, no como lo conocemos, por ejemplo, en Norteamérica o lo conocemos, por ejemplo, en el Caribe, pero sí existieron y pasaron por nuestro país. Y lo que se dice, según he leído, es que quedaban aquí en Panamá los que eran más que todo enfermos o que no podían trabajar o que no los, digamos, compraban, por más feo que suene la realidad, y también utilizaban estos retazos de vestimenta. Y pienso que, y también esto es una connotación propia, muchos de esos vestuarios que vemos hoy en día en el Congo, o sea, del Congo, por ejemplo, en Colón, que son retazos de ropa, vienen, por ejemplo, podrían venir de esa misma utilización de los retazos. Ahora, ¿qué pasaba con las clases sociales más altas, digamos, estos europeos que llegaban aquí a Panamá, digamos, en el siglo XVI, XVII y XVIII? Tenemos que acordarnos que Panamá era sumamente importante en la utilización de lo que era el comercio con lo que eran las ferias de Portobelo. Era sumamente importante. Por aquí pasaban un montón de mercancía que venía de China, de otros lugares de Asia, de Europa, hacia el resto de la región. Y lo que pude estudiar de diferentes libros de economía es que por el país pasaban telas, por ejemplo, como sedas, tafetanes, algodones, linos, y obviamente la gente vestía tal y como vestían en Europa. Igualito. Eso obviamente una cierta clase social, y las otras clases sociales, que eran los trabajadores, utilizaban ropa, así como en todas partes del mundo, porque había una distinción social, utilizaban lo que eran muchas veces también, que dejaban sus jefes, digamos, que era más que todo ropa muy ligera, de linos, colores claros, faldones, cosas que fueran más cómodas de utilizar. Ahora, el siglo XIX fue esencial en el mundo, especialmente en Panamá, con todo el tema del comercio, de la comunicación. Aquí tuvimos, por ejemplo, la independencia de Panamá de España, luego tuvimos la construcción del ferrocarril, la llegada del canal francés, y eso tuvo una injerencia súper fuerte en cómo la gente vestía y las culturas que llegaron a nuestro país con eso también. Por ejemplo, se dice que muchos de los hombres de alta sociedad iban a Colombia, a Bogotá, a estudiar y traían con ellos todas esas costumbres, maneras de vestir, y también entonces lo inculcaban dentro de sus hogares. Y también, como digo, por ejemplo, el canal francés, utilizando lo que eran los corsets, utilizando lo que eran las crinolinas, los diferentes sombrillas, guantes, así mismo como vestían en la época victoriana en Europa, lo veíamos también aquí en Panamá. La primera, digamos, influencer de la época se le conoce a Eugenia de Montijo, que estaba en España, y se dice que inclusive mucho de su vestimenta, que vemos en sus cuadros y sus pinturas, parece un poquito a la pollera, como vestíamos la pollera. Así que ella fue como una referencia muy importante en la moda del siglo XIX y se dice que entonces fue traído hacia Panamá. También seguían distinciones, obviamente, de clase social, y esto es bien interesante considerarlo, porque estaba esta diferenciación no solamente por un tema económico, sino también por un tema de practicidad. O sea, básicamente vestir estas ropas súper complejas, con estas mangas grandes, con estos corsets apretados, estas crinolinas, no era para todo el mundo, daba mucho calor, obviamente no podías estar afuera, no podías quemarte del sol, entonces tenías que utilizar esa ropa si tenías cierto estilo de vida y también necesitabas que alguien te vistiera todos los días, o sea que un cierto poder adquisitivo para eso también. Así que las personas que trabajaban
dentro del muro, o sea, que eran del arrabal, vestían también muy diferente a las mujeres que eran del casco antiguo, digamos. Vestían sus, en este caso bastante parecido un poquito a la pollera, con los hombros un poco más afuera, los faldones un poco más cortos para poder caminar en las calles, utilizaban alguna especie de pañuelo en la cabeza para manera de protegerse. Todo esto es súper interesante y vamos entonces avanzando hacia el siglo XX. Siglo XX obviamente llega el canal de Estados Unidos, nos separamos de Colombia y algo muy interesante que pasa a finales del siglo XIX, entrando entonces el siglo XX, es que empezamos a tener todas estas tiendas de moda que traían todo lo mejor del mundo. Tenemos de un Félix B. Maduro que existe desde finales del siglo XIX, un bazar francés, un bazar americano, que traían todas estas modas y también tenían obviamente las modistas y los sastres para hacer lo mejor de la moda internacional. Y obviamente todo lo que empieza a pasar con el canal americano aquí en nuestro país, que tiene una muchísima injerencia sobre cómo nos vestíamos. Algo muy interesante que pasa a finales del siglo XIX también es la revolución industrial y la democratización del vestuario. Aquí he mencionado varias veces las diferencias sociales y obviamente eso venía también porque simplemente no podías vestirte de otra manera. Eso cambia a inicios del siglo XX y también lo vemos aquí en Panamá. Algo bien interesante que pasa es que en los años 40 aquí hubo muchísimos militares que estaban yendo hacia la Segunda Guerra Mundial y hubo un avance enorme, una gran injerencia de burdeles, de casas de entretenimiento, de bares, que entonces la clase social media aquí en Panamá empezó a adquirir muchísimo dinero y así podían comprarse lo mejor de la moda, así que era para todo el mundo. También tenemos, por ejemplo, Colón, con todo su intercambio comercial, y ahí llegaban lo mejor de las modas. Aquí vivimos todo eso. Y algo con que quiero cerrar este segmento es que, como podemos ver, tuvimos siempre conexión con lo que pasaba de todas las culturas que estuvieron en nuestro país. Y creo yo que en los últimos 10 años y lo que avanza de la moda local, vamos a poder tener entonces algo propio. Estamos viendo mucho avance en la moda local, con diseños que mezclan, por ejemplo, nuestro folclore, que también un dato interesante, la primera vez que se utiliza una pollera estilizada en un evento formal fue en 1914 en lo que fue el carnaval en la ciudad de Panamá. Así que ahí se empiezan a mezclar un poquito las cosas y pienso yo que estamos en un momento súper interesante en nuestra cultura. Y bueno, eso fue por nuestro segmento aquí de Estilo Humano. Nos vemos entonces el próximo jueves.